¿Estamos contentos, hermanos, esta noche? Muy bien. ¿Alguien recuerda sobre qué comenzamos a estudiar la semana pasada? Bien fácil, hermanos, el miércoles pasado. Muy bien. ¿Se acuerdan que hablamos acerca de las excusas? Que qué fácil es excusarnos, y muchas veces ocupamos la excusa como una justificación para echarle la culpa a otros, y a veces le echamos la culpa a otros de las cosas que nos pasan, y a veces también nos damos cuenta de que las excusas nada más se inventaron simplemente para no cumplir ciertos compromisos y obligaciones. Es decir, que yo pienso que en un sentido las excusas vienen siendo como una barrera que nosotros mismos construimos muchas veces para no hacer lo que Dios quiere que hagamos, o muchas veces para no hacer lo que nos hemos propuesto hacer. Una persona que tiene excusas, como dijo alguien, una persona que siempre está poniendo excusas, está construyendo su propio edificio para su propia destrucción, porque las excusas no nos permiten muchas veces hacer la voluntad de Dios, y las excusas no nos permiten también realizar lo que nos hemos propuesto en las manos de Dios. ¿Se recuerdan que vimos algunos ejemplos de algunas excusas? Aunque no vimos la Biblia, solo vimos el ejemplo de las 3 excusas de Moisés, en donde la primera excusa fue cuando él dijo, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Fue la primera excusa. La segunda fue en donde él dijo, he aquí que ellos no me creerán, no oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. El primero está en Éxodo 3:11 y el segundo está en Éxodo capítulo 4 versículo 1. Y la tercera excusa está en el versículo 10, y ahí nos quedamos la semana pasada, en donde Moisés dijo, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Muy bien, esta noche me gustaría que consideráramos, hermanos, ¿a quién cree usted que vamos a considerar? A Jeremías. No, consideremos a Eva. Eva. Porque Eva fue el primer personaje en la Biblia, o la primera persona en la Biblia, que comenzó a pronunciar excusas. Vayamos a Génesis en el capítulo 3, versículo 12. Libro de Génesis, capítulo 3, versículo 12. ¿Saben dónde está el libro de Génesis? Primer libro de la Biblia. Capítulo 3, versículo 12. Dice la palabra de Dios. En el versículo, vamos a ver, en el versículo 8 en adelante, miren lo que dice la Biblia, versículo 8 en adelante. Aquí ya Adán y Eva habían pecado, habían desobedecido el mandamiento del Señor. Ya aquí ellos habían pasado la línea de la obediencia a la desobediencia, y ahora Dios tiene que confrontarlos, pero yo pienso que una confrontación con 2 propósitos. Una, para hacerles ver de que lo que hicieron estaba mal, porque fue desobediencia ante Dios. Y segundo, para reparar en ellos esa cuestión de la desobediencia. Por un lado, Dios estaba reprendiéndolos, haciéndoles ver que no estaba correcto el desobedecer. Pero por el otro lado, Dios quería corregir en ellos esa desobediencia, extendiéndoles el perdón, extendiéndoles misericordia, extendiéndoles gracia abundante. Y veamos parte de la historia a partir del versículo 8. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Génesis capítulo 3, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo,
porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre, ¿qué dice la Biblia? Y el hombre respondió, ¿qué respondió? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, ¿y qué dice la Biblia? Y yo lo comí. Ese es por el lado de Adán. Mira el versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. ¿Nota usted, hermanos, la secuencia de culparse el uno para con el otro y del otro al otro? Muchas veces nosotros podríamos crear todo un sistema, una red completa de excusas para tratar de justificar aquello que hemos hecho incorrecto delante de Dios. Porque ¿qué es lo que estaba haciendo Adán y Eva en esta ocasión? Ya Dios ha descubierto su pecado, a Dios no le sorprendió, Dios todo lo conoce, Él todo lo sabe. Sin embargo, quería confrontarlos, ya dije, con dos propósitos. Número uno, para hacerles ver que toda desobediencia está en contra de la voluntad de Dios, y eso se constituye en pecado. Y número dos, Dios quería corregir en ellos el pecado de desobediencia que habían cometido. La pregunta esta noche podría ser: ¿qué es? ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? ¿Será que pecado solo es mentir? ¿Será que pecado solamente es tener malos pensamientos? ¿Será que pecado solamente es juzgar o criticar a los demás? ¿Será que pecado solamente es caer en un acto de adulterio o fornicación? ¿Será que pecado solamente es robar o denigrar la imagen de una persona? ¿Qué es pecado? Pecado es todo aquello que está en contra de la voluntad de Dios. Entonces Dios, en su amor, en su misericordia, en su providencia, Él lo que quería era corregir el pecado de estos dos personajes, Adán y Eva. Y ahora Dios está como buscándolos, y dice la Biblia que oyeron en el versículo 8, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Ahora, ¿será que Dios ha dejado de hablar a la humanidad? No. Dios continúa hablando. Dios todos los días sigue preguntando por su creación. Porque aquí dice la Biblia que Dios estaba hablando y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. ¿Qué es lo que sucede con la humanidad hoy en día? ¿No es cierto que la humanidad ha cerrado sus oídos a la voz de Dios y ha cerrado sus ojos para no hacer la voluntad del Señor? Pero Dios no ha callado. Dios todos los días sigue paseándose, y vamos a suponer que Dios se sigue paseando en todo el sistema del mundo, del universo. ¿Buscando a quién? Buscando al hombre para perdonar su desobediencia, perdonar su pecado, para que tenga una linda relación personal con Él. Y el versículo 8 continúa y dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Y noten ustedes en dónde se escondían: entre los árboles del huerto. ¿Usted cree que nos podemos esconder de la presencia de Dios? En su propia ignorancia y en su propio afán y en su propia, yo diría, en su propia pena y vergüenza, como que Adán no pensó en el momento de que realmente no había nada que podía esconderlo de la presencia de Dios. ¿Recuerdan lo que dice el libro de los Salmos? Si me voy a los cielos, ahí estoy yo. Si me voy a las estrellas del firmamento, ahí estoy yo. Si me voy a lo profundo de las aguas, ahí estoy yo. Si me voy a lo profundo de la tierra, ahí estoy yo. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu espíritu? No podemos escondernos de la presencia de Dios. Y esto me lleva a pensar, hermanos, en un punto bien interesante hoy en día. Muchos de nosotros, o los seres humanos, nos escondemos tras los árboles muchas veces de nuestra propia religiosidad. ¿Cuántas religiones hay hoy en día? Probablemente más de 1200, más de 1700 religiones y sectas en todo el mundo.
Siempre he dicho lo que mi papá decía y otros predicadores dicen, que cuando un hombre no tiene religión, lo que hace es inventarse una. Y hay religiones, hermanos, desde la más loca hasta la más loca, con pensamientos tan distorsionados, tan alejados de la autoridad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque son productos de la imaginación y del invento del hombre. Son religiones que no vienen de la voz de Dios, de la voluntad de Dios. Y entonces, ¿qué hace el hombre? Para justificar o para tratar de esconderse y sentir que nadie le está viendo, lo que hace es ampararse y refugiarse en los árboles de la religión. Pero yo sigo preguntando, ¿será que Dios no le verá aún en su propia religiosidad? Claro que sí. Hay un Dios que todo lo ve, hay un Dios que todo lo sabe, hay un Dios que traspasa los pensamientos, que traspasa los corazones, que traspasa las actitudes, que traspasa las intenciones del corazón humano. Entonces, a Adán de nada le sirvió el estar escondido entre los árboles allí en el huerto del Edén. Y dice la Biblia en el versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre. Mira la iniciativa de Dios. Dios siempre va a tomar la iniciativa para buscarnos. Por eso me gustan las palabras del apóstol Juan en las cartas donde él dice, nosotros amamos a Dios, no porque nosotros amamos a Dios primero, sino porque fue Él primero quien nos amó a nosotros. Él tomó la iniciativa de buscarnos a cada uno de nosotros. El hombre no podía buscar a Dios por su pecado en que había caído. Ahora, por más cosas que uno pueda hacer, hermanos, para apuntar hacia arriba, las religiones, las buenas obras, ¿qué criterios, qué inventos o qué ideas cree usted que tiene el ser humano para tratar de alcanzar a Dios? ¿Qué cosas? ¿Qué es lo que el hombre hace para tratar de alcanzar a Dios? Opiniones. Número uno es la religión. Tratar de buscar a Dios a través de métodos religiosos. Hechos. Hacer cosas. ¿Cómo dijeron por ahí? Buenas obras. Hacer buenas obras. Muy bien. Religiosidad, hacer cosas, buenas obras. ¿Qué más trata de hacer el ser humano para llegar a Dios? Sacrificios. Y eso es verdad. Hay gente que se somete a rituales de sacrificios pensando que con eso va a alcanzar la gracia de Dios y va a llegar al trono de Dios. ¿Qué otra cosa? Moralidad. Hay personas que son bien moralistas y piensan que por ser moralistas van a alcanzar el cielo y van a ir a Dios. ¿Recuerda usted el caso del joven rico en el Evangelio de Marcos, en donde la Biblia dice que cuando Jesús iba saliendo, creo que para Capernaum, llegó un hombre rico y se postró y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesucristo le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno y ese es Dios. Y el Señor le dijo, los mandamientos sabes. Y él dijo, sí, yo los he guardado desde mi juventud. Y el Señor le dijo, los mandamientos sabes, no adulteres, no digas falso testimonio. Y él dijo, sí, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Se estaban parando no solamente a la religiosidad, sino también a la buena moralidad de una persona. ¿Usted cree que no hay gente moralista, gente que tiene una conducta intachable, moralmente hablando? Sí lo hay. Hay personas que uno no los puede señalar tan fácilmente, porque son personas muy cuidadosas de su personalidad, de lo que dicen, lo que piensan, lo que hablan, de cómo actúan, de cómo se visten, de cómo tratan a su familia, a su mujer, a sus hijos, de cómo son en el trabajo, de cómo son en la calle. Hay personas que son muy moralistas, no fuman, no toman, no dicen malas palabras, no andan argumentando con nadie, peleando con nadie. Personas muy centradas, muy caballerosos, mujeres muy elegantes, muy tranquilas. Hay personas moralistas. Y mucha gente se esconde tras su propia moralidad y su propia religiosidad,
pensando que con eso va a agradar a Dios. Y todo eso es muy bueno, no decimos que es malo. ¿Quién no quisiera ser un buen hombre de buen carácter moral, de buena conducta moral y espiritual? Yo creo que todos deberíamos anhelar eso. Pero tristemente, según lo que dice aquí la Biblia, hay una barrera que no permite que todo eso suba a la gracia de Dios. ¿Cuál sería esa barrera? Exactamente. La Biblia a esa barrera le llama pecado. Eso es como pensar en una bóveda o en un bloque de acero o de hierro que está sobre nosotros y entre Dios, que no permite que todo lo que hagamos para alcanzarlo no lo alcance. Entonces, como el hombre, en este caso Adán y Eva, aunque se escondían en estos árboles en el huerto, por más que hicieran y por más que hicieran, ellos no podían alcanzar a Dios, porque había una barrera que se llama pecado. Y ese pecado no permitía que el hombre alcanzara a Dios. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué dice la Biblia en el versículo 9? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Como el hombre no podía alcanzar a Dios, fue Dios quien alcanzó al hombre. Y gracias a Dios que Dios nos alcanzó a cada uno de nosotros. Yo por mis propias obras, por mi propia justicia, usted por su propia moralidad, por sus buenos hechos, por sus buenos principios religiosos, usted no podía alcanzar la gracia de Dios. Pero fue Dios quien tomó la iniciativa. Y una vez más Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículo 8, vean lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice la Biblia, Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios, ¿qué dice la Biblia esta noche? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, ¿qué dice la Biblia? Cristo murió por nosotros. No podíamos alcanzar la gracia de Dios, pero ¿qué hizo Dios? Envió a su Hijo para alcanzarnos a cada uno de nosotros por amor. ¿Cuál era el propósito de Dios en revelarse a Adán y Eva? Dos cosas: hacerles ver que su desobediencia era pecado y que habían quebrado su comunión y su relación con Dios. Pero Dios también quería restaurar la imagen. Ahora, ¿cuántos Adanes hay en la Biblia? ¿Cuántos Adanes? En la Biblia, ¿cuántos Adanes hay? Hay dos Adanes. Este es el primer Adán y el segundo Adán es Cristo. Por el primer Adán, la Biblia dice que todos hemos pecado, hemos fracasado y estábamos condenados a morir. Por el primer Adán. Pero, ¿qué hizo el segundo Adán? El segundo Adán vino para restaurar la imagen caída de Dios en el hombre. Porque cuando el hombre cayó, poniendo estas excusas que hemos leído acá, que culpó a Eva, y Eva culpó a la serpiente, y ahí nos damos cuenta cómo el hombre comenzó con las excusas, pero ahí también nos damos cuenta, hermanos, que el segundo Adán vino para restaurar la imagen caída de Dios en el hombre. A partir de ahí, cuando el hombre pone sus excusas y cae en su pecado, Dios ya tenía el plan de un segundo Adán que se llama Jesucristo. Y este Jesucristo, que es el segundo Adán, según lo que dice Romanos a través del apóstol Pablo, este segundo Adán vino ¿para qué? Para darnos vida nueva, para darnos perdón de pecados y para restaurar completamente la imagen caída de Dios en el hombre. Eso fue lo que hizo el segundo Adán, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quién tomó la iniciativa? La tomó Dios. La tomó Dios. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo estaba clavado en la cruz y que hubo el terremoto? ¿Qué pasó cuando hubo el terremoto? ¿Qué pasó en el templo? ¿Alguien recuerda qué pasó en el templo? El velo del templo se rasgó. Y la pregunta es, ¿se rasgó de abajo para arriba o de arriba para abajo? Se rasgó de arriba para abajo. ¿Para qué servían los velos del templo? Exactamente, dividía lo que era el lugar santísimo del lugar santo. Ahí estaba el lugar santísimo, según lo que era el templo, el tabernáculo, y había unas cortinas que separaban el lugar santísimo del lugar santo. Imagínense qué santo
era, en lugar del tabernáculo o del templo, que el sacerdote entraba solamente una vez al año, pero entraba con una cuerda atada al pie. Y vamos a suponer que había como 2 cuartitos como estos acá, en donde la cuerda iba desde el cuartito hasta donde estaba el sacerdote, que el sacerdote se paseaba orando con el incienso, que significaba las oraciones justas de los santos, e intercediendo por el pueblo. Pero si el sacerdote no salía después de un tiempo prudente, ninguno podía entrar a ese lugar santísimo, excepto el sacerdote. Porque si otra persona entraba, quedaba consumida al igual que el sacerdote. Entonces, ataban una cuerda a su pie para no tener que entrar. Imagínense que los que estaban allá, al pasar las horas y las horas y el sacerdote no salía, yo imagino que estaban pensando, ¿jalaré la cuerda o no jalaré la cuerda? Y si jalo la cuerda y esto está pesado, significa que algo grave ha pasado allá adentro. Pero si él jalaba la cuerda y la cuerda se movía, significaba que el sacerdote estaba en movimiento, estaba vivo y andaba caminando. Pero si la cuerda se templaba, entonces ahí estaba lo duro, porque eso significaba que el sacerdote había sido fulminado en el lugar santísimo. Y como ellos no podían entrar, tenían que atarlo y jalarlo con la cuerda para no ser consumidos también junto con el sacerdote. Pues ahí en el templo, cuando Jesucristo estaba crucificado y que hubo el terremoto, ese velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, dándonos una vez más esta maravillosa ilustración del amor de Dios. Dios en busca del hombre. Como el hombre no pudo alcanzar a Dios, Dios tuvo que rasgar el velo del templo de arriba hacia abajo para enseñarnos que la iniciativa de su amor siempre corresponde a Dios. Dios nos busca, Dios nos ama, pero el hombre sigue con sus excusas y excusas y excusas. En el versículo 9 dice que Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Génesis 3:9. Y aquí está la primera excusa en el versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Más bien debería de decir, porque desobedecí y la vergüenza produjo en mí una acción de esconderme. Y yo creo, hermanos, que ninguno se puede esconder de la presencia de Dios. Tuve miedo y me escondí. ¿Hizo usted alguna cosa mala cuando estaba pequeño con sus papás? ¿Alguna desobediencia, alguna travesura? No me digan que no. Yo sé que tienen cara de que nunca han hecho nada malo. Pero ya ver, hermana Margarita sí levanta la mano. Hermano. Sí, hermano. Hay un programa sobre lo que está hablando eso del tabernáculo. Ajá. Y dicen que no pueden entrar a ese espacio porque es sagrado. Ajá. Entonces, mucha gente que va, dicen que está en Irak. En Irán es el lugar. Pues dicen que nomás pueden entrar dentro, pero al tabernáculo dicen que no pueden entrar porque supuestamente tiene ahí un rayo que da a lo que es el cielo. Dicen que eso es sagrado para ellos. No cualquier gente puede entrar a mirar sobre la letra que está ahí, porque solamente Jesús predicaba ahí. Como que es una zona prohibida. Bueno, me imagino que deben de cuidar esos templos. Sin embargo, el propósito del tabernáculo y del lugar santísimo era representar de que ahí estaba la presencia de Dios. Y Dios tenía comunión con el sacerdote, porque el sacerdote se presentaba delante de Dios. Ahora lo que hay es lo que tenemos. Dios quitó el velo del templo y todos tenemos acceso al lugar santísimo. Porque también lo que eso significaba era la morada de Dios, la esencia de Dios. Y eso era lo que dividía a la gente entre lo que es el lugar santo y el lugar santísimo. Y ahora todos tenemos acceso. El velo quedó, hermano, literalmente roto. Y ahora por la sangre de Cristo podemos entrar a través de nuestro gran sumo sacerdote. Ahora, el templo estaba en Jerusalén. Me imagino que ha de haber otros templos. Por ejemplo, aún en el Vaticano, hermanos, fíjense bien, aún en el Vaticano, allá en Roma,
para poder entrar a la Basílica de San Pedro, que es el Vaticano. Tanto respeto, entre comillas que podríamos decir, si una persona quiere entrar al Vaticano, ya sea mujer o sea hombre, con una camisa o una blusa que no tiene manga, que solo llega hasta aquí al hombro, no le dejan entrar. Porque según ellos, esa es falta de reverencia al entrar a la Basílica de San Pedro. Les digo porque hace unos años fuimos y mi hermano que vive allá andaba con una camiseta sin manga, y justo los soldados que hay ahí en la puerta le dijeron: no puede entrar, no puede entrar. Me acuerdo que mi suegra le prestó un suéter que andaba y se lo puso encima y así lo dejaron entrar. Así son las cosas. Para ellos eso es como un símbolo de reverencia, una actitud de que están en un lugar sagrado, que esto y lo otro. Está bien. Pero Dios ha roto el velo para que cada uno de nosotros tengamos acceso directo a la presencia de Dios. Es que antes el intermediario era el sacerdote entre Dios y el hombre, ¿verdad? Pero cuando ya rompió el velo, entonces el único intermediario ahora entre Dios y el hombre. Exactamente, y porque el sacerdote ofrecía sacrificios e intercedía delante de Dios por todo el pueblo. Y Hebreos capítulo 9 dice que todo eso era una sombra, una figura de lo que habría de venir. Y dice que Cristo entró una vez y para siempre, y ahí se acabaron los sacrificios. Porque el único y verdadero sacrificio perfecto fue el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero volviendo al punto, aunque tenemos cara de santitos todos los que estamos aquí, yo no creo que no hayamos hecho alguna cosa mala en nuestra vida. Comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Los más viejos tenemos más cosas que contar que los jóvenes. Pero cuando usted estaba niño e hizo una cosa que usted sabía que estaba malo, ¿cómo se sintió? Mal. Mal, muy bien. Porque era una... Es un cargo de conciencia. Le voy a decir. Ajá. A mí me gustaron los mangos y mi mamá hizo unos mangos peladitos en almíbar y luego los guardó arriba. Y me subí a una silla y luego puse un banco y hasta que me andaba cayendo y lo bajé y me comí casi todos. Y yo sabía que estaba mal, pero me gustaba mucho. Dice, pero ¿cómo se sintió? ¿La castigaron? ¿Se escondió? ¿La Le regañaron? echaron la cuerda aquí. Le echaron la cuerda, por eso le veo de aquí. Le echaron la cuerda ahí. Muy bien. ¿Qué otra experiencia? Yo me acuerdo de las mías. Y ha habido cosas que cuando estaba pequeño que uno que no quiere ni ver al papá ni a la mamá, uno trata de esconderse, como que uno trata de esquivar la mirada, uno trata de ignorar que saben, o uno no quiere que se den cuenta. Piense usted en Adán y Eva, ¿cómo se sintieron ellos? Tuvieron miedo. Y dice que le dijeron al Señor: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y yo creo que esta es una reacción tan natural cuando hemos cometido algo que va en contra de la voluntad de Dios, o cuando hemos fallado a nuestros papás o nos hemos fallado los unos a los otros. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y que dice el versículo 12: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Qué tremendo, hermanos. Echarle la culpa a la mujer. Yo no sé por qué las mujeres tienen que pagar siempre los platos rotos. La mujer que me diste. Bueno, pero esta expresión donde dice: la mujer que me diste es por compañera, que hubiera querido una serpiente mejor, o una leona, yo no sé cómo era Eva. ¿Qué hubiera querido entonces? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Se imagina usted a Eva con una Magnum 45 aquí en la 100? Come conmigo, come. ¿Cómo lo habrá convencido la Eva? Pero también está culpando a Dios si está siendo la mujer que tú me diste. Ya ve. Le hubieras dado. Exactamente. Y eso es muy importante porque es cierto, no solamente está culpando a Eva, sino que en primer lugar le está diciendo a la mujer que tú me diste por compañera. Qué tremendo, ¿no? Imagínese a Adán diciéndole: Señor, yo no tengo la culpa. Si tú no me la hubieras dado, yo no hubiera comido, no hubiera pecado. ¿Y cuántas veces actuamos de esa manera? Tratando de culpar a Dios de nuestras desgracias, de nuestros problemas.
¿Sabe que la humanidad culpa a Dios de todo lo que pasa, de las tragedias que pasan? ¿Cuántas veces la gente que es filosófica y moralista nace con situaciones bien delicadas? Con personas que nacen sin poder pensar, sin desarrollar sus sentidos, y culpan a Dios. Y no se dan cuenta que todo es resultado de una tragedia humana, a lo que la Biblia le llama pecado, punto, así es. Y cualquiera podría decir, pero es que los evangélicos, los cristianos son dogmáticos, que esto y lo otro. No es cuestión de dogmatismo, es cuestión de entender y aceptar lo que la palabra de Dios enseña. Todo es producto de nuestro pecado y de las consecuencias de nuestra desobediencia. Pero aquí vemos a Adán diciéndole: la mujer que tú me diste por compañera, ¿qué dice aquí? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y aquí están, hermanos, las excusas de los seres humanos. Y las excusas nunca se van a terminar. Nunca, jamás. ¿Cuáles son las excusas que usted ha escuchado, por ejemplo, cuando va a evangelizar? Cuando habla del amor de Cristo. No tengo tiempo. No tengo tiempo, o no hay problema, todas las religiones van a Dios. Yo soy católico, soy católica, soy mormón, soy mormona, soy testigo de Jehová, soy Rosa Cruz, soy Hare Krishna, lo que sea, soy budista, lo que sea. Y todas las religiones van a Dios. Excusas y excusas. Pero un día la Biblia dice que estaremos delante de la presencia de Dios, y ahí no valdrá ninguna excusa, porque estaremos en la presencia de Dios, y Dios todo lo conoce y Dios todo lo sabe. Así que Adán y Eva ofrecieron excusas para justificar su propia desobediencia, pero Dios quería hacer dos cosas con ellos: confrontarlos para decirles que lo que habían hecho estaba mal y era pecado. Y número dos, quería restaurar la imagen de Dios en sus vidas. Vamos a orar. Padre, esta noche una vez más te damos las gracias por todas tus bendiciones, Señor. Gracias por ese inmenso amor que tú nos tienes. Gracias porque nos damos cuenta que este segundo Adán vino para restaurar la imagen caída del hombre, vino para sacarnos adelante, vino para ayudarnos y vino para justificarnos delante de ti. Te doy gracias por todo tu amor y por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Señor, bendice nuestros diezmos, nuestras ofrendas, y pedimos que sean de gran bendición para tu iglesia. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.